El día de ayer se ha publicado una nueva portada de la revista The Economist que sin duda nos muestra que el conflicto en Ucrania se ha ralentizado y que últimamente las sanciones occidentales parece que no están funcionando, y ciertamente también se avecina un invierno crudo en Europa donde Rusia amenaza con cortar el suministro de gas, lo que todo esto se ha convertido en un juego geopolítico de un tablero de ajedrez, tanto político, militar e incluso usando los recursos naturales, que definitivamente esto ya hace parte de esta estrategia geopolítica en la actualidad. Y bueno, vamos con el análisis de esta portada. Bien, como pueden ver, el día de ayer se publicó esta portada de la revista The Economist titulado ¿Están funcionando las sanciones?, en la que dicho artículo dice lo siguiente: las lecciones de una nueva era de guerra económica. Hace 6 meses, Rusia invadió Ucrania. En el campo de batalla tiene lugar una guerra de desgaste a lo largo de la línea de frente de muerte, destrucción de 1000 kilómetros. Más allá se está librando una lucha, un conflicto económico de una ferocidad y un alcance que no se veía desde la década de 1940, cuando los países occidentales intentan paralizar la economía rusa de 1,8 billones de dólares con un nuevo arsenal de sanciones. La efectividad de este embargo es clave para el resultado de la guerra en Ucrania, pero también revela mucho sobre la capacidad de las democracias liberales para proyectar poder a nivel mundial hasta fines de la década de 2020 y más allá, incluso contra China. Es preocupante que hasta el momento la guerra de sanciones no vaya tan bien como se esperaba. Y bien, como pueden ver, las sanciones que Occidente le ha impulsado contra Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania parece que no está funcionando como se esperaba. De hecho, parece que dichas sanciones le ha dado más fortaleza a Rusia que debilitarla. Entonces, como muestra en esta portada, en esta imagen, vamos a verla más de cerca. Vemos la icónica Iglesia Ortodoxa rusa, un icono muy representativo de Rusia y de la religión ortodoxa, que nos muestra que está completamente blindada, amurallada, donde está en la cima de un risco, parecido en los cuentos donde aparece un castillo en la cima de una montaña, o el castillo de Castilvania. Vemos también que dicho castillo está suministrado por las tuberías de gas y de petróleo, lo que esto indica que Rusia está bien abastecido de los combustibles fósiles, tanto gas como petróleo, lo que le está dando bastante ventaja en el conflicto con Ucrania, a pesar de que su operación especial fue rotundamente un fracaso. No logró derribar al gobierno de Ucrania, se produjeron miles de bajas de soldados rusos, ciertamente mostró mucha debilidad en el campo de batalla el ejército ruso, mucha debilidad como un ejército de papel, pero lo que le da fuerza a Rusia son los factores de que tiene capacidad de amenazar nuclearmente, su capacidad nuclear, y la otra, sus recursos naturales, como el gas y el petróleo. Obviamente tiene diezmada a Europa, ya que puede cortar el suministro de gas en invierno, lo que esto le dará mucha ventaja a finales de año. Y es por eso que Putin ha apostado por la guerra de desgaste, es decir, que ha ralentizado el conflicto, no se ha entrometido mucho, obviamente no ha avanzado, porque parece ser que Putin ha apostado por la guerra de desgaste
en hacer desgastar al ejército ucraniano, aguantando hasta el invierno para tal vez lanzar un masivo contraataque, haciendo desgastar los suministros tanto occidentales como de Ucrania, porque porque Putin sabe que se avecina el invierno y eso le va a dar una gran ventaja, y se dio cuenta que el suministro de gas y de petróleo se puede usar en el campo de batalla como guerra comercial. Rusia no le ha afectado para nada las sanciones occidentales, es más, se ha fortalecido gracias a sus reservas de gas y de petróleo, y el invierno que se acerca le va a dar bastante ventaja en el conflicto tanto comercial como bélico, lo que demuestra también de que el conflicto en Ucrania puede extenderse más allá de 2022, es decir, que el conflicto puede alargarse más de la cuenta. Y esta es la otra cara de la moneda. Europa se va a enfrentar al peor invierno de la historia. Ya saben que en invierno Rusia va a cortar el suministro de gas. Muchos gobiernos ya están avisando que se avecina el peor invierno. Están recolectando o preservando sus reservas. Otros temen que no les va a alcanzar, que el costo del gas va a elevarse demasiado y que se avecinan disturbios y mucho descontento. Todo esto hace parte de la guerra comercial, de la guerra geopolítica que está sucediendo entre Rusia y Occidente. Rusia en invierno tendrá muchas ventajas, cortará el suministro de gas a Europa, ellos tienen sus reservas, las sanciones no la afectaron porque desde tiempo atrás Rusia se estaba preparando para dichas sanciones, era lógico. Esta guerra de desgaste va a continuar hasta el invierno, donde se teme que Rusia vuelva ferozmente, mientras que Europa está sumida en el invierno. Ucrania también teme por eso. Entonces es bastante complicada la situación. Todo esto podría suceder en este invierno, que no se sabe hasta qué punto va a llegar este conflicto. Si esto llegara a involucrar a la OTAN a meterse en el conflicto, todo puede pasar. Diría que lo peor aún está por venir, sobre todo el próximo año 2023. Y bueno, hasta aquí termino este video. Nos vemos hasta la próxima.